Hola y bienvenidos al podcast Retornando a la Palabra. Este podcast está dedicado a seguir difundiendo el mensaje que Dios le dio al pastor Germán Ballesteros. Te animamos a que abras tu Biblia y nos sigas mientras comenzamos con el sermón de hoy. Aquí está hablando la palabra de Dios sobre el abandono de la casa de Dios. Como el pueblo de Dios se enredó en su vida, se enredó en su mundo y dejó a un lado la casa de Dios. Descuidó el templo. A cambio de estar en el templo, estaban en sus cosas. A cambio de pensar en el templo, estaban pensando en sus necesidades. ¿Y qué fue la consecuencia? No les iba bien. No había bendición. No había prosperidad. No había presencia. No había nada. Por una razón: descuidar el templo. Ahora no tenemos templo, hablando de edificio, pero tenemos un templo que es usted. Pero el mismo problema está pasando. Estamos descuidando la presencia de Dios en el templo. Estamos ocupados en tantas cosas del mundo que no damos lugar a nuestro templo y a quien está en el templo. Estamos muy ocupados. Y por eso usted examina su vida cristiana y ve que algo no anda bien. Trabajo y trabajo y no me rinde el dinero. Voy de mes a mes. O no tengo trabajo. Me llueven los problemas. Y la razón es la misma. Has descuidado tu templo. No le has dado lugar al Espíritu Santo en tu vida. Es la razón de los problemas. Por eso no tenemos victoria en los problemas. Problemas siempre los vas a tener. Pero no tienes que ser derrotado por los problemas. Tienes que vivir en victoria sobre los problemas. Pero cuando se descuida el templo, cuando se descuida el Espíritu Santo, que está en su templo, en su vida, por eso estamos como estamos. Echa su dinero y parece que tienes el bolsillo roto. No se da cuenta cuándo desapareció el dinero o cómo lo gastó. Ahí está el dinero. Y de pronto se te quebró la hielera, la lavadora, la estufa, todo al mismo tiempo. Y usted le echa la culpa al diablo. Y no es el diablo. Es que ha descuidado el templo. Ha descuidado la realidad de Dios en ti. Recuerde que en usted y en mí hay vida de Dios. En usted y en mí hay vida de Dios. Caemos en tentación y le echamos la culpa al diablo. Y el diablo no tiene nada que ver. Todo lo que hizo fue aprovecharse de mi descuido del templo, de no darle lugar al Espíritu Santo. Y eso es una ventaja grande para el diablo. Pero Dios dice: hagan algo con el templo. Vuelvan a preocuparse por el templo. Vuelvan a pensar en el templo. Vuelvan a darle lugar al Espíritu Santo. Y van a ver cómo yo voy a estar satisfecho. Y yo voy a ayudarles.
Una de las cosas que nosotros más hemos descuidado One of the things that we have not taken care of en el templo in the temple es la oración. is prayer. Piense un momentito. Think about it for a moment. El privilegio más grande que un ser humano pueda tener The greatest privilege that a human being can have es hablar con Dios. is to speak to God. Es el privilegio más grande. It's the greatest privilege. Piense un momentito. Think for a moment. Hablar con el que hizo el cielo y la tierra. To talk to the person who created heaven and Hablar con el creador del universo. earth. To speak to the creator of the universe. Y no solamente eso, Not just that, sino decirle Padre, but to tell him Father, Papa. to call him Father. Los indígenas en Guatemala le dicen Tata. Decirle a Dios Tata, To tell him, to call him Daddy, Padre. Father. Qué privilegio, That's a privilege. qué honrados somos. We're very honored. Pero ¿cuántos de nosotros en verdad aprovechamos eso? But how many of us really take advantage of that? ¿Cómo está tu vida de oración? How is your prayer life? Jesús dice, Jesus said, piense, think about it. todo el que llama, todo el que llama, todo el que toca, ¿qué dice? Everyone who knocks, ¿Qué pasa? what happens? Él abre. He opens the door to them. Todo el que Él abre. Whoever knocks, he will open the door to them. Todo. To everyone. Todo el que busca ¿qué? Whoever seeks Haya. will find. Son palabras de Jesús. That's what Jesus said. ¿Lo hacemos? Do we do it? No. No. Santiago dice, James says, no tienen you don't have anything porque no piden. because you don't ask for anything. No tenemos porque no pedimos. We don't have because we don't ask. No tenemos porque no oramos. We don't have because we don't pray. O porque pedimos mal. Or because we ask in the wrong way. No estamos orando. We're not praying. Ahora, yo le voy a decir algo. I'm going to tell you something. No es fácil orar. It's not easy to pray. Por eso si usted prefiere trabajar que orar. That's why you prefer to work than to pray. Por eso que usted prefiere cantar que orar. You prefer singing than praying. Usted prefiere leer la Biblia que orar. You prefer reading the Bible than praying. Usted prefiere servir que orar. You prefer serving than praying. Y como muchos de ustedes, And because many no of you, ustedes, perdónenme, or rather, I'm sorry. porque yo no enseño eso en esta iglesia. En la otra iglesia, not you, but in the other church, los pastores sacan ventaja. the pastors take advantage of that. Porque muchos de la otra iglesia Because many in the other church prefieren dar una ofrenda prefer to give para an que el offering pastor ore por ellos, so that the pastor can pray que for ellos them, mismos orar. than praying for themselves. ¿Usted lo escucha? Mande una ofrenda y voy a orar por usted. You hear it. Give an offering and I'll pray for you. Y le mandan el sobre. And so they send the envelope. Y en el sobre le dice, And in the envelope they mande una ofrenda. give an offering. Este sobre está ungido. This envelope is Y tan anointed. pronto yo reciba su sobre, As soon as I receive your envelope, pondré mis manos sobre su I'm sobre. going to place my hand Y Dios over hará it, el milagro. and God's going to do the miracle. Y como a usted no le gusta orar, And because you don't o like no to pray, tiene tiempo para orar, or you don't have time es to más pray, fácil ponerle 10, 20, 50, 100 dólares a ese sobre it's easier to put money para into que el that envelope siervo de Dios ore por so usted. that the servant of God can pray for you. Aquí, por eso, gracias que nadie dijo amén. I thank Porque God esa es for en la who otra said amen, iglesia. because that's Aquí the lo other estamos entrenando bien. church. We're training you good here. Ese es mi trabajo, hermano. And that's my job, Enseñar. to teach. No caigamos en esta trampa. Let's not fall into Orar that no es trap. fácil, hermano. Praying is easy. It's not easy. Un día el Señor llama a sus discípulos. One day the Lord calls his disciples Quédense aquí. and he tells them, stay here. Son discípulos de Jesús. They are the disciples of Christ. Quédense aquí, por favor. And he says, stay here. Pónganse a orar que yo voy a orar aquí. Stay here praying while I go pray Y over va there. al Getsemaní. And he goes to Gethsemane. Y él está aquí clamando. And he's
praying out loud. Y regresa And he returns to his y los disciples, encuentra and he dormiditos. finds them asleep. Discípulos de Jesús, These are the disciples of Christ. dormidos. They were asleep. Ahora entiende por qué este también se duerme cuando ora. Now you understand why you also fall asleep when you pray. ¿No le ha pasado, hermano? Hasn't that happened to you? No levante la mano. Don't raise Yo your la hand. levanto por usted. I'll raise it for you. Muchas veces me he arrodillado en la cama Many times I will kneel down A before my orar. bed to pray, y me quedo dormido. and I'll fall asleep. No se sienta mal, le pasó a los discípulos. Don't feel bad. It happened to disciples. Porque orar no es fácil. Because praying is not easy. Ore por mi hermano. Pray for me, brother. ¿Y usted por qué no ora por usted, Why don't you hermano? pray for yourself? No es que a usted Dios lo oye. Oh, it's because God Y a usted, hears usted you. no es hija. Aren't you a child of God? Orar no. Praying is not easy. Y Dios lo sabe. And God knows that. Por eso es que Dios nos dejó ayuda para orar. That's why God left a help. ¿Sabe cuál es la mejor ayuda para orar? You know what the greatest help to El pray? precioso Espíritu Santo de The precious Holy Dios. Spirit of God. El precioso Espíritu Santo de The Dios. precious Holy Spirit of God. Dios no le dejó como consolador, God didn't como just give us ayuda. a comforter, but as a Y help. una de las mejores ayudas One of the greatest help es la ayuda para orar. is in helping for prayer. En esta congregación, hermano, In this congregation, tal vez donde usted va, maybe where you no go, creen, they don't believe, o las ignoran, or they ignore, o se burlan. or maybe they make fun of. En esta congregación creemos en orar en lenguas. But in this congregation, we believe in praying in tongues. Yo no creía, I didn't believe that. pero un día a las 4:30 de la mañana, But one day at 4:30 in the morning, orando con mi madre, as I was praying with my mother, ese cuarto se iluminó de la presencia de Dios. that room was filled with the presence of God. Y mi madre comenzó a hablar en lenguas. And my mother began speaking in tongues. Nadie le puso la mano, Nobody touched her. nadie le dijo que repitiera algo. Nobody told her to repeat after that. Algo del cielo cayó sobre ella Something from heaven fell over y her. comenzó a hablar en lenguas. And she began speaking in tongues. Yo no hablé en lenguas en aquella ocasión, I didn't speak in tongues at that time. pero conociendo a mi madre, But knowing my mother, yo sabía que entonces sí eran de Dios. I found out there that it was from God. Yo creí que no eran de Dios, I used to believe that they were porque from donde God, mi madre iba, because where my mother used to go to church, habían mujeres que hablaban en there lenguas, were women that spoke in tongues, pero eran bien but chismosas, they loved to gossip. eran terribles, They were terrible. echaban unas palabrotas, They would use big ugly pero hablaban words, en lenguas. but they would speak Ahora in yo tongues. entiendo, Now I understand. pero yo creía, But I used to por la believe experiencia de mi madre, from the experience que that my había mother algo had, de lenguas. that there was something about these tongues. Donde yo estudié, Where I studied, no creían en lenguas. they didn't believe in speaking in tongues. Donde yo estudié me enseñaron que las lenguas se habían acabado. That speaking in tongues had ended. Y he escuchado predicadores. And I've heard preachers, Ojalá que usted nunca lo diga, hermano, I hope you never say this. que han dicho que las lenguas son del diablo. I've heard preachers say that speaking in tongues is of the Mucho devil. cuidado, hermano. Be very careful. Yo sé que el diablo imita todo, I know that the devil imitates a lot of pero things, en la Biblia encontramos lenguas. but we find speaking in tongues. Sé in que the hay Bible. abusos. I know there are some that abuse Yo lo it. sé. Yes, I know this. Una de mis bendiciones es haber sido bautista, One of my blessings was having been estar a este Baptist. lado de la cerca I was on the other side of the y luego fence. recibí la experiencia pentecostal Then I received the Pentecostal y pasar al experience, otro lado de la cerca. and I went to the other side of the fence. Por eso siempre he tratado de ser un hombre balanceado. I've always tried to be a balanced man. Todos los extremos son peligrosos. All extremes are dangerous. Todos los extremos son peligrosos. All extremes are dangerous. Por eso he dicho, That's y lo why I vuelvo a said, repetir, and I'll repeat it again. donde no hay palabra de Dios, Where there is no word of God, que haya experiencia, pero no hay palabra, where there's only experience and no dijimos word, que era emoción. we say it's emotion. Donde hay palabra, pero no hay experiencia, Where there's only word and no experience, dijimos que era religión. we say that Dios it's es un religion. Dios para experimentarlo.
Dios es real. God is real. Dios se manifiesta. He manifests El himself. domingo pasado varias personas me dieron testimonio de que Dios los sanó. Last Sunday, many people or some people told me that Porque God Dios healed es un Dios de milagros. them, because God is a God of miracles. Pero el balance es muy importante, mi hermano. But it's very important to have a balance. Ahora quiero que piensen conmigo. Yo quisiera haber recibido esta enseñanza o haberla predicado hace muchos I años. wish I would have received this teaching or having Pero preached siempre it many years ago. Dios tiene su tiempo para todo. But God always has his own time. Piensen en estos jóvenes Think about this, young people. y toda la iglesia. Se me ocurrió mientras preparaba este estudio. And all the church, really. It occurred to me as I was preparing this study. ¿Qué idioma hablaban o qué lengua hablaban Adán y Eva? What language did Adam and Eve speak? ¿Ha pensado usted eso? Have you ever thought about that? ¿Qué hablarían Adán y Eva? What language did they speak? Yo no sé. I don't know. Antes de la caída yo creo que tienen un lenguaje muy especial. I believe they had a very special language before they fell. Después de la caída tenían un lenguaje, pero yo me imagino que ya estaba contaminado su lenguaje. I believe that after the fall, their language got corrupted. Tarea a Jesús, usted que le gusta investigar. I leave you this homework. ¿Qué lengua hablaban Adán y Eva? What language Pero did usted Adam and Eve? encuentra en el capítulo 11 de Génesis, But you find in mírelo, Genesis chapter mírelo, 11 póngamelo allá, que todos hablaban una sola lengua. that they all spoke one single language. No sé cuál era. I don't know which one it was. Yo sé que usted quisiera que fuera español. I know you wish it was Spanish. Y decimos, es que en el cielo se habla español. And we say in heaven, Spanish is spoken. Otros dirán, no, inglés. Others might say, no, it's English. El lenguaje más conocido en el mundo. It's the most recognized language in the world. Y nosotros los de por acá decimos Tex-Mex. And we say Tex-Mex. Púchale, tóchale, jonquele. Hondureño. Era entonces toda la tierra de una lengua y unas mismas palabras. Note, Notice, yo no sé qué era. I don't know what that La Biblia no language lo was. dice. The Bible doesn't say. what No language. podía ser hebreo It couldn't have been Hebrew porque Abraham apareció por lo menos como 2000 años después de esto. because Abraham appeared about 2,000 years after this. Pero hablaba en una sola lengua. But they spoke one language. Siga poniéndolo. Y luego la lengua trae unidad. And in one language, there's unity. Pero quisieron hacer algo They wanted to do something sin consultar con Dios, without consulting God, sin pensar en Dios, without thinking of. de levantar una torre. They had the idea to form a tower. Y luego Dios, porque no contaron con él, And because God saw that they didn't count on him, y porque la torre era de ladrillo, marque ladrillo. and because this tower was made out of brick, Ya sabe, hermano, a Dios no le gusta el ladrillo. God does not like bricks. A Dios no le gusta el ladrillo. God does not like bricks. ¿Por qué? Why? Porque todo ladrillo es más o menos igual. Because all brick is more or less the same. Es por eso que los seminarios son fábrica de ladrillos. And that's why seminaries are Las escuelas fabricated, bíblicas son fábrica de ladrillos. they fabricate bricks. Cuando yo salí When I got de la out escuela bíblica, salí como un ladrillo. from the biblical Formado. institute, I Esto got out creen as a los brick. bautistas. I was formed. I was thinking like Y a los Baptist. 13 que graduaron conmigo And the 13 that graduated eran with 13 me ladrillos. were also 13 Pensábamos igual todo. bricks. We thought the same about everything. Por eso es que cada congregación funciona igual toda. That's why every congregation Usted va a una functions in the iglesia same way. bautista en Colombia y funciona igual que You una go en to Estados a Unidos. Baptist church in Colombia, they O va a function una the iglesia same way. bautista en Honduras o en México. If funciona it's igual in que una Honduras or Argentina. Mexico, they function the same way. Ladrillos. They're bricks. Los altares de los paganos eran de ladrillos. The altars that the pagans would raise were formed out of bricks. Dios no usa ladrillos. God does not use bricks. Por eso es que usted no se parece a nadie. That's why you don't look like Y anyone alguien else. dijo, gloria a Dios. And someone said, glory to God. Usted es usted. You are you. Pero ¿qué hacemos nosotros? But what do? Tratamos de imitar programas. Yo soy culpable. We try to imitate programs. Allá voy y que aquí hay este programa. There we go, Y following me a certain meto program. para hacer el programa aquí. And we follow that program to do Ladrillo. it here. That's being a brick.
No, que allá los jóvenes hacen esto, hagámoslo aquí. The Ladrillo. young people do it over there, let's do it here. That's Que being las a damas hacen esto, hagámoslo aquí. brick. The women over there do it Ladrillo. like this, let's do it here. That's being a Que brick. la alabanza en esa iglesia es así, hagámoslo aquí. The praise and worship Ladrillo. over there is this way, let's do it here. A That's being Dios a no brick. le gustan los ladrillos. God does not like bricks. Nunca se le olvide eso. Don't ever forget that. ¿Qué le gusta a Dios? What does God like? La piedra. The stones. ¿Por qué? Why? Porque la piedra no tiene forma Because the stone doesn't have a form. y es el que va formando la piedra, He Dios. is the one that is forming that stone. ¿Sí? Él corta las puntitas. He cuts off the Él corners. alija lo áspero. He polishes it. Así He que dígale takes out al the que rough está al lado edges. suyo, ¿cómo está, hermano piedra? So say to the person next to ¿Cómo you, está, hermana Piedra? How are you, brother or sister stone? Hicieron el edificio de ladrillo. They made this out of brick. Esa no es la voluntad de Dios. That's not the will of God. Y hizo algo Dios. And God did something. Confundió las He lenguas. confused their language. Y vinieron nuevas lenguas, nuevos idiomas, nuevos hablares. New languages sprang up. Pero hay una promesa But there's a promise. en el libro de Sofonías. In the book of Zephaniah. Nunca abrimos esos libros, hermano. I know we never opened those books up. Capítulo 3, Chapter 3, versículo 9. verse 9. Ya lo tiene. Mira lo que dice. Notice what it said. Entonces daré a los pueblos un lenguaje puro. ¿Para qué? Para que todos invoquen el nombre de Jehová. So that they may all call upon the name of the Lord. Y les sirvan de común acuerdo. Les daré un lenguaje puro. He's going to give them a pure language. ¿Por qué puro? Why pure? Porque todo lenguaje que hoy hay en la tierra Because every language that exists now está contaminado. is contaminated. En todo lenguaje que hay en la tierra Every language that exists today, hay groserías, there are bad words. hay malas palabras. There are bad words. Las groserías que en la otra iglesia dicen, The bad words that are spoken in the other churches las dicen también los que están en la iglesia americana are said in the American church y la as well, iglesia en África and the y African la church iglesia en Rusia, and the Russian porque church. todo lenguaje está contaminado. Because every language is contaminated. Pero Dios dice, yo les voy a dar un lenguaje puro, But God says, I'm going to give you a un pure lenguaje sin contaminación. a language that is not ¿Será contaminated. ese lenguaje el hablar en lenguas? Could that language be speaking in tongues? Ahí le queda. I'll leave it as a homework. Aleluya. Vamos a 1 de Corintios capítulo 14, Let's go to 1 Corinthians chapter 14. porque estamos hablando del Espíritu Santo. Because we're talking about the Holy Spirit. Primera de Corintios capítulo 14, 1 Corinthians chapter 14, versículo 2. starting in verse 2. Porque el que habla en lengua, no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, pues en espíritu habla misterio. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Does not speak to men, but to God. Nadie lo entiende. Es un lenguaje de espíritu a espíritu. It's a language, it's speaking from one spirit Es to un another. lenguaje espiritual. It's a spiritual language. Entonces, hermano, So then, es bíblico it's biblical hablar en to lenguas, speak in tongues, orar en lenguas, to pray in tongues, cantar en to lenguas. sing in tongues. Es bíblico. It's biblical. Si usted no lo cree, If you don't believe it, ese es su derecho. that's your right. Pero aquí me dice que el que habla en But it lenguas tells me here that whoever no speaks habla a in los tongues hombres, sino a Dios. doesn't speak to man, but rather to No hay God. ningún versículo que diga que las lenguas se acabaron. I don't see a verse where it says Ah, sí, hermano speaking in tongues Ballesteros. is over. Sí, hermano Ballesteros, usted se equivocó. Well, En you're wrong, Brother 1 de Ballesteros. Corintios 13 lo dice. No lo In dice. 1 Corinthians 13 it says that. No, it doesn't. Dice, las lenguas cesarán. It says that tongues will cease. Tiempo futuro. That's Pero in no dice future que tense. cesaron.
It doesn't say they have ceased. Yo no estoy diciendo que le dice la Biblia. I'm not saying that the Bible says it. Si usted lee todo el contexto, hermano, If you read everything in context, nos dice que orar en lenguas it says that speaking or praying es in tongues orar en el Espíritu. is to be praying in the Que Spirit. orar en el Espíritu And praying in the es Spirit orar en is lenguas. praying in tongues. Y la Biblia nos dice The Bible tells que el us Espíritu Santo that the Holy nos Spirit ayuda a orar, will help us pray porque Él está en nosotros, because He is within Él us. nos entiende He understands y Él us, nos ayuda a orar en el Espíritu. and He helps us to speak. ¿Dónde in the dice Spirit. eso, hermano Where does it say Ballesteros? that, Brother Ballesteros? Qué bueno que me pregunta. I'm glad you En asked. Romanos capítulo 8. In Romans chapter Vamos 8, allá. let's go there. Romanos capítulo 8, Romans chapter 8, en su versículo 26. it's verse 26. Y asimismo también el Espíritu con mayúscula nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. No dice que no sepamos orar, It doesn't say that we don't know how to pray. dice que no sabemos cómo pedir o qué pedir. It says that we don't know what to ask. En for. muchas ocasiones yo me he encontrado en esa I situación, have found myself in those situations que no sé cómo pedir, that I don't know how to no sé ask. cómo orar por este I problema, don't know how to pray for this no sé problem. cómo orar por esta I necesidad, don't know how to pray for this no sé need. cómo pedir por esta I situación. don't know how to ask for this situation. Pero mire el 27, But notice verse 27 el 26, perdóneme. or verse 26. Así también el Espíritu nos ayuda, He helps us. nos He ayuda, helps us porque es ayudante, es ayudador. because He's a helper. Yo les enviaré una ayuda. He says, I will send a helper for Ok. you. En nuestras debilidades. Porque cómo debiéramos orar, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. ¿Dónde está el Espíritu? Where's the Spirit? En mi espíritu. In my Y spirit. el Espíritu en mi And espíritu the Spirit in my spirit ora por mí. prays for me. Me ayuda a orar por mí. He helps to pray El for me. Espíritu Santo ora. The Holy Spirit prays. Cristo está a la diestra del Padre orando. Christ is at the right hand of the Father Mire si praying. no es importante orar, hermano. Don't you think praying is important? Mire la vida de Jesús, una vida de oración. Notice the life of Jesus. It was a life of prayer. Y nosotros no oramos, And hermano. we don't pray. El Espíritu Santo mismo intercede con gemidos difíciles de entender. 27. Verse 27. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Sí, el Espíritu Santo en nosotros nos ayuda a The orar, Holy Spirit inside of us porque helps Él us to pray conoce el plan de Dios, because He knows the plans Él of God. conoce la voluntad de He Dios. knows the will of God. Ahora, Now, si usted no entiende esto, if you don't understand this, usted no entiende el versículo 28. then you will not understand verse A los 28. pastores nos encanta predicar el versículo 28, We as pastors love to preach pero verse 28, descuidamos el versículo 26 y but we 27. don't look at verse 26 and 27. Usted dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y la gente no entiende. The people don't understand. Quedarme sin trabajo ayuda a bien. How does staying without a job help me? ¿Cómo puede ser posible? How is it possible? ¿Cómo voy a pagar la How renta? am I going to pay the rent? ¿Cómo voy a comprar comida? How am I going to buy food? Y la Biblia dice que ayuda a bien. But the Bible says that it works for my good. Voy al médico y me da una mala noticia. But I go to the doctor and he gives me bad news. ¿Cómo eso me va a ayudar a bien? How does that help for my good? Sí. Y la gente pelea con Dios And so the people fight with God porque no han leído el versículo 26 y because 27. they haven't read verse 26 and Y si 27. usted entiende, y si usted tiene relación con el And Espíritu if you Santo, understand and have a relationship usted with the Holy dice, Spirit, no me importa lo que me pase. you say, I don't care what happens to No me. tengo temor a malas noticias. I don't fear bad news. ¿Por qué? Why?
Porque la Biblia me dice Because the Bible tells me que en el versículo 26 y that in 27 verses 26 and que el 27 Espíritu Santo that the Holy me Spirit ayuda a orar, will help me to pray. me ayuda a interceder, He helps me to intercede. me va a ayudar con el Padre He's Celestial. going to help me with the Y como el Heavenly Espíritu Father. Santo conoce el corazón de Because Dios, the Holy Spirit knows porque the heart Él of es God, Dios, because He is God. ahora puedo decir, Now I can say, tranquilo, porque a los que aman a Dios, be calm, because those todo who love ayuda God, para bien. everything works for good. Pero para eso, le repito, tiene que entender el versículo 26 y But 27. in order for you to say that, you have to understand Por eso verse es que no 26 es and bueno 27. sacar un versículo That's why it's not good to y just predicar take un one versículo. verse and preach one verse. ¿Ahora entiende? Now do you understand? El Espíritu Santo The Holy nos Spirit ayuda. helps us. Y ahora por eso yo sé, And now, because of that, I de know, verdad sé I really know que lo que me está pasando that what is happening to me va a ser para bien. is going to be for my good. Porque tengo a alguien que me está ayudando Because I have somebody who is en la helping me oración. in prayer. Porque tengo a alguien que me conoce. Because I have somebody who knows me. Tengo a alguien que también sabe el plan. I have somebody who also knows Así the que plan. yo sé que yo sé que yo sé So I know that I know that que I know todo va a salir bien. that everything is going to De work acuerdo out al for the plan good, de Dios. according to God's plan. Por la intercesión del Espíritu Santo y mi oración. Because of the intercession of the Holy Spirit and my prayer. Pablo dice Paul says que él habla that lenguas, he speaks in tongues. ora en He lenguas, prays in tongues más que todo. more than anyone else. Entonces es bíblico. So it's biblical. Si Pablo lo hacía, ¿por qué usted no lo hace? If Paul did it, why ¿Por qué not yo no us? lo hago? Why don't we do it? Es bíblico. It's biblical. No tenga temor. Don't be afraid. Ah, es del diablo, no. It's not of the devil. Es bíblico. It's biblical. Está en la palabra de Dios. It's in the Word of God. Nadie como Pablo, hermano. Pablo escribió una tercera parte de los libros del Nuevo Testamento. Paul wrote 1/3 of the New Testament. Y la revelación que ese hombre recibió fue tremenda. And he had tremendous revelation. El mismo Pedro dice, ay, Pablo dice unas cosas tan difíciles de entender. Peter said, Paul says some things that are difficult to understand. Y si para usted las cosas que parecen fáciles son difíciles, And if for you the easy things seem difficult, ¿cómo serán las difíciles? can you imagine the difficult ones? Pablo dice que fue al tercer cielo. Paul says that he went to the third heaven. Nosotros nomás miramos aquí el primero. All we see is the first one. Y él fue al tercer cielo He went to the third heaven. y recibió cosas que no puede decirlas. And he received things that he couldn't Y yo speak of. creo, hermano, que el resultado de la revelación, I believe that the result of que el revelation, resultado de las experiencias espirituales de Pablo the result of his spiritual vienen como experiences consecuencia come as a consequence de su vida de oración of his prayer life y de orar en lenguas. and speaking or praying in tongues. Eso es lo que trae revelación. That is what brought El that Espíritu revelation. Santo te trae revelación. The Holy Spirit brings you Entonces, revelation. número uno, son bíblicas. First thing, they're biblical. Son bíblicas. They're biblical. Número dos, Number two, nomás tengo 3 puntos, así que vamos a terminar pronto. I only have 3 points. so Número we're gonna dos. finish. Number two, El versículo 4 de 1 de Corintios 14. 1 Corinthians chapter 14. Léanlo verse con 4. cuidadito, por favor. Read it very carefully, please. Dice, porque el que ora en lengua, el que habla en lengua, a sí mismo se edifica. El que profetiza edifica a la iglesia. De eso ya lo enseñamos. We already talked about prophecies. Pero el que ora, el que habla en lengua extraña, But the one who speaks in a strange y la tongue, palabra extraña es no conocida. and that means a language not known. Hay lengua angélica, lea 1 Corintios 13. There are angelic tongues. El que ora en lengua a sí mismo se edifica. No levante la mano, pero ¿cuántos de nosotros necesitamos ser edificados? Don't raise your hand, but how many of us Yo la need levanto to be por built usted. up? I raise Yo my hand with you. necesito ser edificado. I need to be edified. Yo necesito ser edificado. I need to be Y edified. la palabra edificar está hablando de hacer una casa desde abajo hasta arriba. And that word means to build a house from the floor up. Yo necesito ser edificado.
I need to be built up. Yo tengo problemas. I have problems. Yo tengo I have dificultades. difficulties. Yo tengo dudas. I have doubts. Yo tengo I debilidades. have weaknesses. Yo necesito ser edificado. I need to be Y aquí me edified. dice que esta lengua espiritual And here it tells me that me that ayuda spiritual a tongue mi edificación espiritual. helps me to be built up Por eso es que spiritually. yo creo que el diablo se ha opuesto tanto That's why I believe that the devil a has que nosotros opposed hablemos en lenguas. the fact that we can speak Ha in puesto tongues. tantas cosas en la mente He's placed so many things para in our mind impedir que hablemos en to lenguas. stop us from speaking Porque in él tongues. sabe Because he knows que si usted habla en lenguas, que si yo hablo en lenguas, yo me estoy edificando. I am building myself Usted se up. está edificando. You're building Y a él no le conviene And it's not convenient un for hombre him de Dios to have una a man mujer of de God, Dios. a woman of God, edificada to be built up en Cristo Jesús. in Jesus Christ. El hablar en lenguas, el orar en el Espíritu, To pray in the Spirit es parte de la armadura de Dios. is a part of the armor Habla of God. su libro en Efesios capítulo 6, usted lo sabe. Open your Bibles up to Ephesians chapter 6. Versículo you know 10. this. Verse 10. Ahí habla de la armadura de It Dios. talks about the armor of God. Nos habla del casco de la salvación, It talks about the de helmet la of coraza de la salvation, justicia, and the breastplate of del righteousness, cinturón de la verdad, the belt of truth, de los zapatos del evangelio de la of paz, the shoes of the peace of de the la gospel, espada del Espíritu. and the sword of the Ahí Spirit. está toda la armadura. All of the armor is there. Pero hay algo muy interesante. But there's something very interesting. Nótelo, hermano, por favor. Notice this, please. Versículo 19. Verse 19. Versículo 18. Orando en todo tiempo en el Espíritu con toda oración y ruego. Verse 18. Orando con toda oración y ruego en el Espíritu. Praying at all times in the Spirit. El Espíritu Santo en nosotros gime, The Holy Spirit in us ruega groans, con gemidos intercedes indecibles. with groanings that are indiscernible. Y si no cree, vamos a Judas. And if you don't believe that, let's go El to libro de Judas. Judas. Allá en el versículo 29, The book of Jude, verse 29, el 20, perdóneme. or verse 20. Pero vosotros, oh amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe y orando en el Espíritu Santo. Praying in the Holy Spirit. Sí, orar en lenguas te edifica. Speaking in tongues builds Lo you hemos up. leído en la Biblia. We've read it in the Bible. Tu fe se edifica, Your faith is built up. tu vida se edifica Your life is built up. cuando oras. When you pray. Ahora, hermano, si orar en lenguas se edifica, Now, if speaking in tongues builds you up, oremos en lenguas cuando se levanta en la mañana. then let's pray in tongues when you get Ora up in the en morning. lenguas mientras se ducha, se baña. Pray in tongues while you're taking a bath. Ora en lenguas cuando va en el carro. Pray in tongues while you're driving in the car. Si hay un trancón de tráfico, If there's a traffic no jam, se enoje. don't get mad. Ora en lenguas. Pray in tongues. En el trabajo, ora en lenguas. At work, pray in En el tongues. break, ora en lenguas. On your break, pray in Cuando tongues. regresa a la casa, ora en When you lenguas. get back home, Cuando pray se in va a tongues. acostar, ora en When you lenguas. go to sleep, pray Se in está tongues. edificando. You're building yourself Por up. eso Pablo dice, yo hablo lenguas más que todos ustedes. That's why Paul would say, I speak in tongues. Usted more habla than en you. lenguas, pero usted ha descuidado el hablar en lenguas. You can speak in tongues, but you haven't Está taken muy, care of that. muy ocupado en esto. You're too busy in this. Ageo capítulo 1, muy ocupado en aquello, You're too busy in that. muy ocupado en el trabajo. You're too busy at Es que work. digo tantas cosas. I go through so many things, Y ha descuidado el hablar en lenguas. and you haven't taken care of speaking Ha in tongues. descuidado su vida espiritual. You have not taken care of your spiritual life. Si le llegan tormentas. If storms come, Oiga, esta semana estuvo pesada. this week was Me llegó, very me llegó huracán, difficult. There was a hurricane that me came llegó to me. tornado, A tornado me came to me. cayó granizo, Hail rained on se me. inundó, hubo una inundación. There was a flooding. ¿Qué no me pasó esta semana? Everything went wrong this week. Pero por eso cuando le llega eso, That's why when those things qué come to you, mejor que edificarse hablando en lenguas. why not build yourself up Porque speaking in algo tongues? bueno viene. Because something good is coming. Solo me faltó lo que le pasó a mi hermano Vargas, The only thing that que me happened mordiera un perro. was
The only Fue lo thing único that que me didn't faltó esta happen semana. was that the dog bit me. Pero ahí está el Espíritu Santo. But the Holy Spirit is there. Ahí está el hablar en lenguas. There's speaking in Eso te tongues. sostiene, hermano. That's what Y número sustains 3, you. número 1 es bíblico. Number 1, it's biblical. Número 2, te va a edificar en el Number 2, Espíritu. it builds you up in the Y spirit. número 3 es su decisión. And number 3, it's your decision. Es cuestión suya. It's up to you. El Espíritu Santo no te va a hacer hablar en The Holy lenguas. Spirit is not going to force Como you el to speak in Espíritu tongues. Santo no te hace diezmar. Just like the Holy Spirit doesn't force you to tithe. Como el Espíritu Santo no te hace venir a la The iglesia. Holy Spirit doesn't cause you to come to church. Como el Espíritu Santo no te hace testificar. The Holy Spirit doesn't cause you or Tú force you to witness. decides. You El decide. Espíritu Santo te pone el querer como el hacer. The Holy Spirit puts the Pero tú desire in you, decides. but you decide. No es que como dicen, pop out, se te sale. It doesn't just pop out all of a sudden. Ojalá fuera así, hermano. I wish it were like that. Que cuando estamos aquí en la ofrenda, That when we're here picking up the offering, salte la chequera all of a sudden the checkbook jumps out. y escribas un 1 con muchos ceros. And then you're forced to write a number that's very no, high. así no es. It doesn't Porque work el that way. Espíritu Santo no trabaja así. Because the Holy Spirit doesn't work that way. El Espíritu Santo te indica, The Holy Spirit pero indicates es tu to you, decisión obedecer. but it's up to you to obey. Esta tarde hay reunión This evening there's going to be a service. y el Espíritu Santo dice, ve a la reunión. And the Holy Spirit tells you, go to the Y service. usted dice, no, tengo que descansar, And you say, oh no, I'm going to rest. tengo que lavar, I need to wash. tengo que cortar la yarda. I need to cut my lawn. ¿Quién pierde? Who loses out? Usted, You lose out. por desobedecer al Espíritu Santo. Because you're disobeying the Holy Eso es Spirit. todo. That's it. No reciba condenación. Don't receive. Dios trabaja en condemnation. decisiones personales. God works in your personal Y decisions. eso me encanta de Dios. And I love that about God. Por eso es que yo no le puedo echar la culpa a Dios. That's why I can't blame God. Sí, Él no obliga. He doesn't obligate you. Él me da su voz. He gives me his Y voice. es de mí el ceder a su voz. And it's up to me to yield to that voice. Es de mí el rendirme a lo que Él me dice. It's up to me to Es surrender de mí to what he's saying, obedecerle. to obey him. Y a mí me encanta que Él haya decidido I love the fact that he has decided ponernos en nosotros to place in us el deseo de prestarle la lengua a Él. a desire to lend our tongue to him. Pero usted lo hace. But you do that. ¿Por qué? Why? Con esto termino. Santiago capítulo 3. Let's go to James chapter 3. La sabiduría de Dios es tremenda, The hermano. wisdom of God is tremendous. Estamos hablando de orar, de hablar en lengua, de cantar en lenguas. We're talking about praying and speaking and singing in tongues. Santiago capítulo 3. James chapter 3. Y ese es el capítulo que ojalá todo, nos lo aprendiera de memoria todo. I wish we could all memorize this. Note, hermanos míos, no os hagáis muchos maestros. No os hagáis muchos maestros. Maestro tiene que ver con qué? Teachers Con has to do with hablar. what? Have to do with speaking. ¿Por qué? Why? Porque recibiremos juicio más riguroso por usar nuestra lengua. Just by using our tongue, Mucho cuidado. you have to be very careful. Usted que se quiere hacer maestro You who want to become a y teacher, siempre algo tiene que decir por cualquier cosa. and you always have something to say about everything, Recibiremos mayor condenación los que somos maestros. we will be judged with greater Porque estamos strictness usando la lengua. because we're using our tongue. Porque todos, diga todos, Say all. dígale que están hablando de ti. Say there's a person next to you, they're talking about you. Ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este es un hombre perfecto. Wow. Wow. So que aquí, qué pena, pero no. Piénselo. Think about Porque that. todos ofendemos muchas veces. We all offend at Si some alguno time. no ofende en palabra, If somebody doesn't offend in word, es un hombre, es una mujer perfecta then that person is perfect. y puede controlar todo su And cuerpo he's able to control all of his body por la lengua. because of the tongue.
Por la lengua. Because of the tongue. Yo les conté del rey que le dijo a su cocinero, prepárame la mejor comida que puedas There was prepararme. a king who told his chef to prepare him the best dinner he ever had. Y le trajo lengua lampreada. Qué rica. Con su guiso, con todo. Y luego le dijo al otro domingo, tráigame la peor comida que prepares. And he Y told le him, trajo lengua lampreada. prepare me the worst dinner, and he brought him tongue. Sí, lo mejor y lo peor en usted es su lengua. The best and the worst in you is your tongue. Recuerde eso, lo mejor y lo peor en usted es su lengua. The best and the worst thing in you is your tongue. Usted controla su vida, You control your life. usted controla su negocio, You control your business. usted controla su familia, You control your family. usted controla su cuerpo You control your body por la lengua. by your tongue. Una lengua controlada por el Espíritu Santo. A tongue controlled by the Holy Spirit. Wow. Ok. Versículo 3. Verse 3. He aquí ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dijan también su cuerpo entero. ¿Sí? La boca controla un caballo. The horse is being controlled by the mouth. Nosotros somos controlados por la lengua. We are controlled by the tongue. Pero mucho cuidado con hablar mal de alguien, So hermano, you have por to be very favor. careful to speak badly or not to speak badly about Le someone. vuelvo a decir lo que dije en un momentito. I'll say it again. La Biblia dice no juzguéis. The Bible says not to judge. Y si quiere usted juzgar, If you want to judge, porque también la Biblia dice que juzgues. because the Bible also says to judge, Pero antes del versículo 6, donde dice ahí, but before verse 6 where el that's 5 dice, saca la viga de tu ojo. it says to take the beam out of your own Cuando eye. saque la viga de tu ojo, When you take the beam out entonces of your own eye, habla mal de mí. then you can speak badly about me. Cuando saque la viga de tu ojo, When you take that beam out of hable your mal eye, de quien le dé la gana. you can speak bad about Pero anyone saca you la want. viga de tu ojo primero. But first take the beam out of your eye. Porque tu lengua dirige tu vida. Because your Versículo tongue 4. directs your life. Considerad también los barcos, aunque son tan grandes y son llevados por impetuosos vientos, son dirigidos con un timón muy pequeño, ¿sí? La lengua, a donde quiera según el antojo del que los conduce. Tu vida es llevada por tu lengua. ¿Quién controla tu lengua? ¿Tu carne o el Espíritu Santo? Who directs your life, your flesh or the Holy Spirit? Eso es todo. That's all. Está en la Biblia, hermanos. It's biblical. No vaya con el psiquiatra, Don't go to the psychiatrist. no vaya con el psicólogo. Don't go to the psychologist. Lea la Biblia. Read the Bible. Tu lengua, Your tongue. mi lengua. My tongue. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Mirad como un fuego tan pequeño incendia un bosque tan grande. ¿Cuántos hogares no se han destruido How many homes are not destroyed por un chisme? just by a gossip? Una jovencita en Canadá, A young lady in Canada. alguien escribió ciertas cosas de ella en Facebook. Somebody wrote certain things about her in Facebook. Yo digo que Facebook es del diablo, I say Facebook is of the devil. aunque no me lo crea, You don't have to aunque believe usted it. lo use, yo lo juzgo, Even es del though diablo. you use it or I use it, it's of the devil. Y la jovencita se ahorcó. And the young lady, hung 19 herself. años. She was 19 years old. Y hablando de eso, un paréntesis, oremos por la ciudad. Let's pray for the city. En ciertas épocas del año se despierta un espíritu de suicidio. In certain times of the year, there's a spirit of suicide that awakens. Hace 4 semanas, una jovencita 4 weeks ago, a young lady se tiró, creo, del 9º piso de un edificio en el centro de la ciudad. threw herself off of the 9th floor of a building. in La downtown. semana pasada, el jueves Last o week, viernes, last Thursday or un hombre de Friday, 38 a años 38-year-old man se tiró del mismo edificio del 8º piso. threw himself out of the same building from the 8th floor. Cuide a sus hijos, Take care of your children. no lo dejen caer en depresión, Don't let them fall in depression. no use su lengua Don't use your para tongue humillarlos, to humiliate them, para despreciarlos, to para disgrace them, pisotearlos. to step over them. Su hijo no es un problema, Your child is not a problem. su hijo es una bendición. Your child is a blessing. Por favor, Please note la lengua. notice the tongue. Un incendio se hace por la lengua. You can start a fire. with your Iglesias se tongue. han dividido por la lengua de uno. Churches have been divided by tongues.
El 6. Verse 6. Y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestros miembros y es la que contamina el cuerpo entero. Wow. Hay que predicar de esto. We have to preach about this. Prende fuego al curso de nuestra vida. No, hermano. Notice. Prende fuego al curso de nuestra vida. It sets the course of our life on El fire. plan de Dios The plan of God para tu vida, for your life, para tu negocio, for your business, puede ser destruido could be destroyed por la lengua. by the tongue. Usted que tiene negocio, You who own a business, bendiga su negocio. bless your business. Hay gente envidiosa. There are people who are envious. Yo no sé si usted se acuerda, hermano, cuando estamos construyendo ese edificio. I don't know if you remember, but when we were building this building, Pájaros muertos aparecieron en ese edificio. there was dead birds that would appear. Víboras aparecieron cuando estábamos tirando la fundación. Snakes would appear when we were putting down the foundation. En su negocio hay gente que tira sal. In your business, there's people that cast ¿Cuántos salt on it. huevos podridos no me han tirado en este edificio? There have been rotten eggs that have been thrown En all su over this negocio le building. tiran huevos podridos. In your business, Hay it happens gente as well. envidiosa. There are people who are very Hay envious. gente, hay vecinos que miran a sus hijos, There are neighbors that look que at your son buenos children, hijos, and they see their good que children, desean el mal de sus hijos. and they desire bad things for Use them. su lengua para bendecir su negocio. Use your tongue to bless your Cada business. mañana antes de abrir bendiga su negocio. Every morning before you go in, Cancele bless your toda business. maldición que se hizo en la noche. Cancel every curse that was Cuando done llegue a la overnight. casa, cuando cierre el negocio, bendiga su negocio. When you close your business, bless your business. Lea esto en casa, por favor. Read this at home, please. La lengua es un fuego, es un mundo de maldad. The tongue is a La fire. lengua está puesta en nuestro miembro. Versículo 6. Ya la que contamina el cuerpo, prende el fuego al curso de nuestra vida, vida destruida por la lengua y es inflamada por el infierno. El miserable diablo, hermano. That miserable devil. El miserable diablo ha usado nuestra lengua He has used para our destruir tongue la vida de nuestros hijos. to destroy our children's lives. En la escuela, por favor, At school, please, no se pongan nombres don't put names on yourselves. y no permita que nadie le ponga nombres. Don't let anybody call you anything other than your name. Lengua. Yo les digo, cuando estaba niño, When I was young, en la escuela me decían marrano. at school they would call me Yo era pig. gordo, más que lo que soy. I was fat, Me decían marrano. and they would call me pig. Y usted no sabe el odio que sentí yo cuando me decían eso. You don't know the hatred I felt when I would hear that. Usted no se imagina cuántos yo golpeé. You can't imagine Los how many golpeé. I beat up. Me sentaba en la cara de ellos, I would sit on their face, lleno de odio and I was filled with por rage la lengua. because of their tongues. Yo les he contado, mi papá nunca me pegó, nunca sacó la belt para pegarme, nunca, My father never hit me. nunca. He never physically hit me, Pero me decía malas palabras, but he would say bad words to me. me maldecía. He would curse me. Y odio las malas palabras, I las hate the odio. bad words. I hate bad words La lengua. because of the tongue. Versículo 7, pues fieras y aves, reptiles y criaturas marinas de toda clase pueden ser domadas y han sido domadas por el ser humano, pero ningún hombre puede domar su lengua porque es un mal incontrolable llena de veneno mortal. Eso no hay que predicarlo, hay que leerlo y vivirlo. We have to live this. Te vaya al circo, You go to the circus, leones domados, and there's lions that are elefantes tamed, domados, elephants that are tigres tamed. domados. Y esto no podemos. but we can't tame our tongue. Terrible. Lleno de veneno. Y el 9 es la pena. Verse 9. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido creados
a la semejanza de Dios. Te alabo, Dios, te bendigo. Y la palabra de Dios dice esto. Y luego en la radio, donde sea, hablamos mal de Benny Hinn, y hablamos mal de Cash Luna, y hablamos mal de Marcos Witt, y hablamos mal de Joel Osteen, y hablamos mal de Ballesteros, y hablamos mal de Chipateco, y hablamos mal de Serrano, y hablamos mal de Lechuga, y hablamos mal, pero aquí aleluya, gloria a Dios. We talk bad about all the servants of God, and yet we stand up here and praise God. Padre, perdóname, Señor. Forgive us, God. Perdona esta iglesia, Dios. Forgive this church, Perdónanos God. A los siervos, Padre. Forgive the servants. Perdónanos a los papás, a las mamás, Padre. Forgive the parents. Que nos atrevemos, Padre, That we dare a predicar la palabra, to preach the word, a enseñar, to teach, a cantar to sing, y luego hablar mal. and then we speak bad. La misma boca sale bendición y maldición. No puede ser. Hermanos míos, que estas cosas sean así. No puede ser. It can't be. No puede ser, It hermano. can't be. Por eso necesitamos orar, hermano. Jóvenes, Young people, yo no soy su líder, pero si Dios le pone en el corazón, cancele todo y métalos a orar. I'm not Día y your leader, noche but if you're oración. led by the Spirit to cancel everything, then put everybody to Si pray. yo pudiera, hermanos, obligarlos a venir cada noche, los obligaría, pero está abierta esta iglesia a oración todos los días a las 7 de la noche. If I could, I would obligate you to come every day to pray, but that's your decision. Por amor de Dios, For the love of God. son tiempos difíciles. There are difficult times out there. Es tiempo de orar. It's time to pray. Por eso es que el Espíritu Santo That's why the Holy Spirit quiere tomar su lengua y mi lengua, wants to take control of your tongue and mine para que nosotros hablemos con Él, so that we can speak with con Him la lengua espiritual. with a spiritual tongue. Porque a veces con esta lengua mental carnal Because sometimes with this fleshly tongue, hemos hablado mal de alguien we have spoken bad about someone, y luego estamos alabándolo a Él. and then we're praising God. Termino. ¿Y cómo hacerlo, hermano Ballesteros? How do I do this, Brother Ballesteros? Yo oré a Dios cómo hacerlo, Señor. I ask God, how do I ¿Cómo do this? ministro esta palabra? ¿Cómo concluyo esta palabra? How do I minister this word? How do I finish this word? Y no voy a pasarlos aquí a los que no han recibido. No voy a pasarlos. I'm not going to pass you up, Y tenerlo aquí hasta que diga algo. and I'm not going to force you to be here until you say something. El Señor me dijo que no lo hiciera. God told me not to do that. Él dice, He said, note, notice. déjeme volver a algo que también es muy importante con la lengua. Tengo que hacerlo. Let me return just really quickly to something. Vaya a Proverbios, por favor. Go to Proverbs, please. Capítulo 6. Proverbs chapter 6. Gracias por su paciencia, hermano. Muchas gracias. And thank you for your patience. Pero esto es tan importante. And this is very important. Abra su Biblia en Proverbios 6. Open your Bible to Proverbs 6. A ver si tengo bien la cita aquí. Versículo 16. Verse 16. 6 cosas aborrece Jehová. 6 cosas aborrece, rechaza, no quiere, no le gusta a Dios. There are 6 things that the Y Lord aún hates. 7 abomina su alma. La palabra abominación es una palabra dura. Abomination is a very harsh word. Y note, los ojos altivos, Dios aborrece los ojos altivos. La lengua mentirosa, A lying tongue is one of the things he hates. las manos que derraman sangre inocente, o sea, el aborto. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que se apresuran a correr al mal. El testigo falso que habla mentira también tiene que ver con la lengua. Dios sí, 2 cosas ahí, de las 6 que aborrece, 2 tienen que ver con la lengua. Y aún 3,
El que provoca discordia entre los hermanos. Tiene que ver con la lengua. De las 6, 7 cosas que Dios aborrece, 3 tienen que ver con la lengua. Cuide la lengua, hermano. No me le preste oído al chismoso. Confróntelo. Cuando escuche a alguien hablar mal de alguien, no lo insulte. Dígale, hermana. Dígale, hermano. Ore por él. Pray for them. Ore por ella. Pray for them. No preste oídos al chisme, por amor de Dios. Don't lend your ears to gossip. ¿Cómo hacerlo? How do we do this? El Señor me dice The Lord told me, en Juan capítulo 7, John chapter 7, en aquel gran día de la fiesta, on that great feast or day of the feast, el Señor Jesús se levantó y dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo hablando del Espíritu Santo, porque aún no había venido. Él está diciendo: ¿quieres experimentarme? He's saying, you want to ¿Quieres experience experimentar de este lenguaje divino? me? You want to experience this divine language? Número 1, tienes que tener sed. The first thing you have to do is Tienes have que a desearlo. thirst. You have to desire Him. Número 2, hay que venir al que lo da Number 2, you have to go to the one that y has given decirle: it Señor, aquí estoy. and say, Lord, here I am. Quiero ese lenguaje I celestial. want that divine language. Quiero ese lenguaje de oración. I want that prayer Mi language. español está contaminado. Mi español está My contaminado. Spanish is contaminated. Mi inglés está contaminado. My English is contaminated. La mayoría de nosotros oramos con el entendimiento, The majority of us only pray with pero no understanding, oramos con el Espíritu. but we don't pray with Y the él dice: Spirit. yo quiero orar con el Espíritu. And he says, I want to speak with the ¿Qué le Spirit. voy a invitar a hacer? What am I going to invite you to do? Váyase a su casa, Go home, métase en un cuarto, go Donde seclude usted yourself ore. in a room where you can pray. ponga una alabanza, una adoración. Put a song of praise or worship. Cuando usted comience a sentir de esa presencia de Dios, When you begin feeling that presence of God, comience a hablar en otro idioma. No, pero ¿qué voy a decir? Usted no se preocupa qué va a decir. don't worry about what you're going to say. Lo Just que begin le va speaking in saliendo. another language. Whatever comes out. ¿Cómo aprenden los niños? How do children learn? Lo que les sale. Whatever comes out. Y ya después uno les va corrigiendo. And then we correct them. ¿Por qué? Porque ya es la mente, pero en esto no meta la mente. Don't put your mind into this. Métase en ese cuartito. Get into your own room. Comience a alabar a Dios. Begin praising God. Comience a bendecir a Dios. Begin blessing God. Y Él se lo va a dar. And He's going to give it to you. Lo que salga. Whatever comes out. Lo que salga. Whatever comes out. Poco a poco eso se va aumentando, aumentando, aumentando. Little by little, that will increase. Cuando yo recibí esa experiencia, When I received that experience, les he contado, yo hablé con el pastor, I spoke to the pastor. amigo mío, He was a friend of mine. y me dice: vamos a la oficina a orar. And he said, let's go to the office to Y yo le pray. dije: And I told him, está bien, okay, pero le voy a pedir un favor. but I'm going to ask you for a favor. No me ponga las manos Don't put your hands over me. y no me diga que repita nada. And don't ask me to repeat anything. Porque a veces uno le dice: repita, repita. No, Because sometimes we say, no, repeat after yo no me. creo en eso. I don't believe in that. Perdóneme, yo no creo en eso. Forgive me, I don't believe in that. Y aquel cuartito, en esa oficina, And in that room, in that office, me acuerdo tanto y jamás olvidaré mi oración. and I'll never forget my prayer. Dios, Dios, And I said, God, quisiera haberme entregado ayer I wish I could have turned myself over to you yesterday y no saber nada de nada, to know nothing about anything, para que me des todo lo que tengas para mí. so that you can give me everything you have for me. Y eso abrió una llave en el cielo. And that opened a faucet in heaven. Y comencé a hablar una lengua. And I just began speaking in tongues. 2 horas ahí. Hable y hours hable y there, hable just y speaking hable in y hable y hable. Nadie me puso la mano. Nobody put their hands over me. Nadie me dijo que repitiera. Nobody told me to repeat certain Yo words. tenía una sed de Dios. And all I had was a thirst for Y God. todavía tengo sed de Dios. I still thirst for Y God. todavía necesito a Dios. I still need God. Cierre sus ojos. Close your eyes. Esperamos que este mensaje te haya animado a buscar la voz de Dios. Te animamos a descubrir la naturaleza de Dios a través de su palabra, la Biblia. Si deseas descargar este episodio o compartirlo con algún conocido, recuerda que puedes hacerlo suscribiéndote al podcast, el cual puedes encontrar haciendo la búsqueda Retornando a la Palabra en su dispositivo de escucha de podcast favorito.
Gracias nuevamente por pasar este tiempo con nosotros y hasta la próxima. Nos gustaría dejarles una cita de nuestro fundador, Pastor Germán Ballesteros. Cambia tu mundo con Cristo en tu corazón. Que Dios te bendiga.